Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y vamos a hablar en este informe acerca de la enfermedad del Kawasaki, cómo se contrae, cómo se combate, un experto nos lo va a enseñar. Veamos el informe. Vamos entonces a indagar, a conocer de qué se trata este síndrome inflamatorio multisistémico, por eso establecemos contacto vía Skype con Germán Camacho. Él es médico pediatra e infectólogo de la Fundación Hospital de la Misericordia y profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido a Hoy en el Mundo, gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos acerca de este síndrome que le dicen de Kawasaki. ¿Es correcto nombrarle de esta manera y de qué se trata? La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se conoce hace más de 40 años en el mundo. Los primeros casos se describieron a finales de los años 60. Es una enfermedad que se manifiesta como un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, se llama una vasculitis, que afecta principalmente las arterias del corazón, pero puede afectar otras arterias del cuerpo. La enfermedad de Kawasaki se manifiesta como fiebre, rash, conjuntivitis, ganglios y inflamación de la cavidad oral, de la mucosa. Y en algunos casos, como comentaba, más o menos en el 20% de los casos puede haber afectación de las arterias coronarias. La causa de la enfermedad de Kawasaki hasta el momento es desconocida. Realmente está asociado a muchos factores. Hay factores genéticos que predisponen a la enfermedad de Kawasaki y factores infecciosos diferentes de diferentes virus respiratorios que pueden desencadenar la enfermedad. Pero como tal, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que realmente no es nueva, lleva muchísimo tiempo en el mundo y tiene un comportamiento, digamos, estacional asociado a los virus y que no es una enfermedad contagiosa. Solo que hay algunos casos similares con síntomas parecidos que son los que se han descrito recientemente. Usted dice que ya es una enfermedad que lleva más de 40 años, pero recientemente es que como que ha salido a la luz pública. ¿Antes no se presentaban tantos casos o antes no se identificaban tanto a través de los medios de comunicación? Yo creo que es lo segundo. Se ha identificado a través de los medios de comunicación recientemente por la asociación o por la asociación temporal que ha sucedido con algunos casos con la pandemia de COVID. Realmente es una enfermedad que no es muy frecuente, pero sí se presentan pues un número de casos importantes. Por ejemplo, en la Fundación OMI atendemos alrededor de 40 casos en el año de esta enfermedad. La alerta viene porque entre los meses de marzo y abril, especialmente en los meses de abril, en el Reino Unido, en Italia, en España, en otros países de Europa y en Estados Unidos, se ha reportado casos de esta enfermedad, de manifestaciones similares a esta enfermedad, en los cuales se ha documentado o el virus por PCR, o sea, el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID, o se ha documentado que el paciente ha tenido anticuerpos, o sea, ha tenido contacto con el virus. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud la ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico infantil asociado temporalmente al COVID. O sea, se considera que hay una asociación temporal, pero todavía es muy pronto decir si hay un aumento o no en la incidencia de los casos. Son unos casos raros, esporádicos, que se han presentado a las edades no frecuentes y con un comportamiento clínico un poco más agresivo, pero son un número contado de casos aún que simplemente nos genera la alarma para que los médicos estemos atentos a identificar los síntomas y a poderle dar la atención a estos pacientes. Sí, por ejemplo, dice Francia, informó y se comprobó que 144 casos de menores que padecen un síndrome similar al de Kawasaki. Por eso es la alerta, porque hay una gran cantidad de niños especialmente con esta enfermedad. ¿Cómo se contrae? ¿Cómo una persona o un niño, si es cierto que solamente es especialmente en niños, contrae esta enfermedad? O sea, la enfermedad de Kawasaki como tal, la enfermedad de Kawasaki, llamémosla clásica, la que existe desde hace 40 años, no es una enfermedad que se considere contagiosa. Como lo comentaba anteriormente, es una respuesta inflamatoria del organismo ante algunos procesos infecciosos.
Entre el 9 y el 40% de los niños que han tenido enfermedad de Kawasaki han tenido en los días previos o en las semanas previas alguna infección viral por múltiples virus, adenovirus, influenza, sincitial respiratorio, Epstein-Barr, bueno, muchos virus pueden desencadenar que el organismo que tenga una predisposición genética desencadene el síndrome inflamatorio. Entonces, como tal, la enfermedad de Kawasaki no es contagiosa. La enfermedad por el COVID, el SARS-CoV-2, sí, claro, es una enfermedad contagiosa, ya todos conocemos que se transmite por contacto, que se transmite por gotas y que tenemos que tener todas las medidas de prevención que se han establecido para evitar la transmisión. Distanciamiento físico, higiene de manos y el uso adecuado del tapabocas. Lo que se está asociando es si el paciente, al tener la inflamación la infección por el virus, puede desarrollar este síndrome inflamatorio. Por eso se conoce como una enfermedad similar al Kawasaki, porque tiene síntomas similares y un comportamiento clínico similar, pero se le ha tratado de parte de la OMS de, digamos, identificarla con el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico infantil. Y entonces es cierto que afecta principalmente a los menores de edad, a los niños. Sí, hasta el momento, tanto la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad propia de la infancia, la mayoría de los pacientes con enfermedad de Kawasaki, o sea, la enfermedad de Kawasaki es muy propia de la infancia y el 80% de los niños que tienen enfermedad de Kawasaki son menores de 5 años. Hasta el momento los casos reportados del síndrome inflamatorio multisistémico infantil son niños y de hecho dentro de la definición de la OMS incluye que sea menor de 18 años para que lo consideremos esta enfermedad. Es una enfermedad propia de la infancia. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para esta enfermedad? Es decir, ¿qué debe hacer un papá cuando ve que su niño tiene estos síntomas? Si un papá ve que un niño tiene fiebre de más de 3 días, tiene rash, tiene conjuntivitis, realmente esos niños se ven malitos y generalmente va a consultar al médico. Y el médico, digamos, tenemos que estar alerta a los síntomas y a los signos de la enfermedad tanto de Kawasaki como del síndrome inflamatorio multisistémico. El tratamiento más común es con antiinflamatorios como la aspirina y antiinflamatorios y medicamentos que controlan la respuesta inflamatoria como las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G estándar. Son los dos tratamientos que más frecuentemente se utilizan con el fin de prevenir la inflamación del corazón y de las arterias del corazón. Es muy importante tener en cuenta. Pero realmente los síntomas de alarma comunes, de persistencia de la fiebre más de 3 a 5 días, asociadas al rash y al deterioro o el compromiso del estado general, va a hacer que los papás consulten. Es muy poco probable que un papá con un niño con un síndrome, de una enfermedad de Kawasaki o un síndrome multiinflamatorio sistémico no acuda oportunamente a los servicios de salud. Bien, pues es el doctor Germán Camacho, él es médico pediatra e infectólogo de la Fundación Hospital de la Misericordia y profesor de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo, doctor. Muchas gracias. Como les digo, es poco frecuente. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, los moquitos, la tos, la odinofagia. Pero el Kawasaki, el COVID nos enseña cosas todos los días, hay que estar atentos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor, gracias. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas a mi canal. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como @lachilito. Nos vemos en un próximo video.